7 mujeres consagradas traicionaron las tradiciones más sagradas de su comunidad. Durante meses, corrompieron reliquias centenarias. Realizaron rituales prohibidos y mintieron a quienes más las amaban. Cuando la verdad salió a la luz, cayeron de rodillas, quebradas, suplicando perdón con lágrimas que parecían no tener fin. Pero lo que descubrieron sobre sí mismas en ese momento de dolor cambió todo para siempre. Una historia de manipulación, arrepentimiento y segunda oportunidades. Prepárate, porque esta historia va a remover algo muy profundo en tu corazón. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. La neblina del amanecer se pegaba a los cristales empañados de la Casa de la Esperanza como un mal presagio que nadie quería admitir. Esperanza Morales apretó los puños dentro de los bolsillos de su vestido negro y sintió cómo el frío del suelo de piedra se filtraba a través de sus zapatos gastados. Las campanas habían sonado a las 4 de la madrugada, 2 horas antes de lo normal. Y ese sonido extraño aún le hacía eco en los oídos como una advertencia que llegaba demasiado tarde. Estaba parada junto a las otras 6 mujeres en el pasillo principal, todas en fila, todas en silencio, todas con esa expresión en el rostro que mezclaba culpa con miedo y miedo con una extraña sensación de alivio. Porque después de tantos meses escondiendo secretos, tal vez había llegado el momento de que todo saliera a la luz. Esperanza miró de reojo a Carmen, que estaba a su izquierda, y notó cómo le temblaban las manos. A su derecha, Isabel mantenía la mirada fija en el suelo, como si y pudiera encontrar las palabras que ninguna de ellas se atrevía a pronunciar. Los hombres del consejo estaban parados frente a ellas, vestidos con sus túnicas marrones tradicionales, con las capuchas echadas hacia atrás para mostrar rostros serios que parecían esculpidos en piedra. Don Aurelio, el más anciano, tenía los ojos entrecerrados como si estuviera leyendo algo escrito en sus almas. A su lado, don Miguel tamborileaba los dedos contra su bastón de manera casi imperceptible. Pero Esperanza lo conocía lo suficiente como para saber que eso significaba que estaba furioso, y don Rafael, el más joven del grupo, simplemente las observaba con esa expresión que ella había aprendido a temer, decepción pura. Esperanza había llegado a la Casa de la Esperanza cuando tenía apenas 17 años, enviada por su familia para servir a la comunidad y aprender los caminos de la fe. Eso había sido hace 15 años, y durante todo ese tiempo había seguido cada regla, había cumplido cada tarea. Había mantenido cada tradición como si fuera lo más sagrado del mundo, porque para ella lo era. Esta casa, estas mujeres, esta vida de servicio había sido todo lo que conocía de la felicidad, pero ahora, parada y en esa fila de la vergüenza, se preguntaba cuándo exactamente había comenzado todo a desmoronarse. Tal vez había sido 3 meses atrás, cuando encontró a Dolores susurrando algo en el rincón más oscuro de la biblioteca, con los ojos llenos de lágrimas y las manos apretadas como si estuviera rezando por algo terrible. O tal vez había sido cuando el relicario de Santa Mónica desapareció de su lugar en el altar principal, y todas fingieron no saber nada mientras se miraban unas a otras con sospechas que crecían como malas hierbas. El silencio en el pasillo era tan espeso que Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. Sabía que cada una de las mujeres que estaban a su lado tenía sus propios secretos, sus propias razones para estar ahí, sus propias versiones de la verdad que nadie había querido escuchar hasta ahora. Y sabía también que lo que habían hecho juntas durante estos últimos meses había cruzado una línea que tal vez nunca podrían volver a cruzar hacia atrás. Don Aurelio carraspeó y el sonido resonó en las paredes de piedra como un trueno. Sus palabras llegaron lentas, cargadas de una tristeza que parecía venir de muy adentro. Les dijo que habían sido llamadas ahí no para ser castigadas, sino para que explicaran lo inexplicable. Les dijo que la confianza que la comunidad había depositado en ellas se había quebrado como un vaso de cristal contra el suelo, y que ahora era necesario recoger cada pedacito para ver si algo podía salvarse. Esperanza sintió como las lágrimas le quemaban los ojos, pero se las tragó. No era momento para llorar, era momento para recordar cómo había comenzado todo. Y tal vez para entender por qué habían llegado hasta este punto de no retorno. Todo había empezado de manera tan sutil que al principio ninguna de ellas se dio cuenta de que estaba pasando algo malo. La Casa de la Esperanza funcionaba como un reloj desde hacía más de 200 años, con rutinas que se repetían día tras día, semana tras semana, generación tras generación. Las mujeres que vivían ahí tenían roles específicos. Carmen se encargaba de la biblioteca y de copiar los manuscritos antiguos. Isabel cuidaba del jardín de hierbas medicinales. Dolores preparaba las comidas y mantenía la cocina. Luz se ocupaba de la capilla y de los objetos sagrados. Pilar enseñaba a leer y escribir a los niños del pueblo. Rosa bordaba los manteles y vestimentas ceremoniales, y Esperanza coordinaba todo como la hermana mayor de la casa. Durante años había sido una vida tranquila, llena de propósito y de esa paz que viene de saber exactamente cuál es el lugar de cada persona en el mundo. Esperanza se levantaba cada día antes del amanecer. Abría las ventanas para que entrara el aire fresco de la montaña.
Encendía las velas del altar y comenzaba las oraciones matutinas que marcaban el ritmo de todo lo que vendría después. Era una vida simple, pero no vacía. Era una vida donde cada gesto tenía significado, donde cada palabra era pesada antes de ser pronunciada, donde cada decisión se tomaba pensando en el bien de toda la comunidad. Pero hacia el final del verano pasado, Esperanza comenzó a notar pequeños cambios que al principio le parecieron insignificantes. Carmen se quedaba despierta hasta muy tarde en la biblioteca. Y cuando Esperanza le preguntaba qué estaba leyendo, ella cambiaba de tema con una sonrisa nerviosa. Isabel empezó a plantar hierbas que no estaban en la lista tradicional y cuando Esperanza le pidió que las identificara, Isabel le dijo que eran para experimentos nuevos. Pero se negó a dar más detalles. Dolores comenzó a cocinar porciones extra de comida, como si estuviera alimentando a más gente de la que vivía en la casa. Pero cuando Esperanza le preguntó por qué, Dolores le dijo que era mejor tener de más que de menos. Al principio, Esperanza pensó que tal vez las mujeres estaban pasando por un periodo de crecimiento personal, explorando nuevas maneras de servir a la comunidad. Después de todo, ella misma había pasado por épocas en las que sentía la necesidad de hacer algo diferente, de contribuir de maneras nuevas, pero conforme pasaron las semanas, los pequeños cambios se fueron volviendo más evidentes y más difíciles de ignorar. Una mañana de septiembre, mientras limpiaba la capilla, Esperanza notó que el relicario de Santa Mónica estaba en una posición ligeramente diferente de donde siempre había estado. Era un objeto pequeño, de plata antigua, que contenía un fragmento de hueso de la santa patrona de la casa. Había estado en el mismo lugar durante décadas, y todas las mujeres sabían que no debía moverse jamás. Esperanza lo acomodó en su lugar correcto y no le dio mayor importancia, pensando que tal vez Luz lo había movido accidentalmente mientras limpiaba. Pero 2 días después, el relicario estaba otra vez fuera de lugar. Esta vez, Esperanza decidió preguntarle directamente a Luz si había alguna razón para moverlo. Luz la miró con una expresión extraña, entre sorprendida y culpable, y le dijo que ella nunca lo había tocado, que de hecho había estado evitando limpiar esa parte del altar porque el relicario le daba una sensación rara, como si estuviera caliente al tacto. Esa noche, Esperanza se quedó despierta más tiempo del normal, dándole vueltas a la conversación con Luz. Conocía a esa mujer desde hacía años, y nunca la había visto mentir o actuar de manera extraña. Si Luz decía que no había movido el relicario, entonces alguien más lo había hecho. Pero quién y por qué era un misterio que la tenía inquieta. La respuesta llegó una semana después, de la manera más inesperada. Esperanza se despertó en medio de la noche con sed y fue hacia la cocina para tomar un vaso de agua. Al pasar por la capilla, notó que había una luz tenue adentro, como si alguien hubiera encendido una vela. Se acercó con cuidado, pensando que tal vez Luz se había levantado para hacer alguna oración nocturna, pero lo que vio la dejó completamente helada. Carmen estaba parada frente al altar con el relicario de Santa Mónica en las manos, susurrando algo en voz tan baja que Esperanza no podía entender las palabras, pero por la manera en que Carmen movía los labios, por la intensidad con la que miraba el objeto, por el temblor en sus manos, era obvio que no estaba rezando de la manera tradicional. Estaba haciendo algo diferente, algo que no había aprendido en los libros de oraciones de la casa. Esperanza se quedó parada en la entrada de la capilla, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería interrumpir a Carmen, preguntarle qué estaba haciendo, exigir una explicación, pero otra parte de ella, una parte más curiosa y tal vez más cobarde, quería quedarse escondida y ver qué pasaba. Al final, fue Carmen quien resolvió el dilema. Terminó lo que estaba haciendo, puso el relicario de vuelta en su lugar, y se giró hacia la salida. Cuando vio a Esperanza parada ahí, sus ojos se llenaron de pánico. Las dos mujeres se quedaron mirándose durante varios segundos que parecieron eternos. Carmen abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Esperanza sintió como el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Carmen podía escucharlo. Finalmente, fue Esperanza quien rompió el silencio. Le preguntó a Carmen qué estaba haciendo en la capilla de esas horas, qué era lo que estaba susurrando, porque tenía el relicario en las manos. Carmen bajó la mirada y empezó a jugar con los dedos de manera nerviosa. Le dijo a Esperanza que había estado teniendo sueños extraños durante las últimas semanas, sueños donde Santa Mónica le hablaba directamente, le decía cosas que no estaban en ningún libro, le enseñaba oraciones que sonaban diferentes a todo lo que había aprendido. Le dijo que había comenzado a susurrar esas oraciones mientras tocaba el relicario, porque sentía que así podía conectarse mejor con la santa. Esperanza escuchó la explicación de Carmen con una mezcla de preocupación e incredulidad. En todos sus años en la casa de la Esperanza, nunca había escuchado de ninguna mujer que tuviera ese tipo de sueños o revelaciones directas. La tradición de la casa era muy clara, las enseñanzas venían a través de los textos sagrados, de las ceremonias establecidas, de la guía de los hombres del consejo. Las revelaciones personales eran vistas con sospecha, como posibles engaños del demonio para desviar a las personas del camino correcto.
Pero cuando Esperanza miró a los ojos de Carmen, no vio malicia ni engaño, vio miedo, confusión y una extraña esperanza que parecía brillar desde muy adentro. Carmen le suplicó que no le dijeran nada a los del consejo, al menos no todavía. Le dijo que necesitaba tiempo para entender qué significaban esos sueños, para saber si realmente venían de Santa Mónica o si eran producto de su propia imaginación agitada. Esperanza se encontró en una posición imposible. Por un lado, su deber como hermana mayor era reportar cualquier comportamiento inusual al consejo. Por otro lado, Carmen era como una hermana para ella y no podía soportar la idea de traicionarla basándose únicamente en sospechas. Al final, decidió darle a Carmen el beneficio de la duda, pero con una condición: si volvía a encontrarla haciendo esas oraciones extrañas o si notaba cualquier otro comportamiento preocupante, no tendría más opción que hablar con don Aurelio. Carmen aceptó la condición con gratitud, y las dos mujeres se separaron esa noche pensando que tal vez habían resuelto el problema antes de que se volviera más grande, pero ninguna de las dos podía imaginar que esa conversación nocturna había sido solo el primer hilo de una madeja que se iba a seguir desenredando durante meses, hasta revelar secretos que cambiarían para siempre la vida de todas las mujeres en la Casa de la Esperanza. Los días que siguieron fueron extrañamente normales en la superficie, pero Esperanza podía sentir una tensión subyacente que hacía que todo pareciera frágil, como si estuvieran caminando sobre hielo delgado que podía quebrarse en cualquier momento. Carmen volvió a su rutina habitual en la biblioteca, pero Esperanza notó que evitaba hacer contacto visual con ella durante las comidas y las oraciones grupales. Las otras mujeres no parecían darse cuenta de nada, pero Esperanza estaba más alerta que nunca, observando cada gesto, escuchando cada conversación, buscando señales de que algo más estaba fuera de lugar. La siguiente señal llegó 2 semanas después, cuando Isabel vino a buscarla con una expresión de pánico en el rostro. Le dijo que había pasado algo terrible en el jardín, algo que no podía explicar y que la tenía completamente asustada. Esperanza la siguió hasta el pequeño huerto donde Isabel cultivaba las hierbas medicinales que usaban para preparar remedios para el pueblo. Lo que vio ahí la dejó sin palabras. Las plantas que Isabel había estado cultivando en secreto, esas hierbas que había dicho que eran para experimentos, habían crecido de manera absolutamente anormal durante la noche. Eran plantas que Esperanza no reconocía, con hojas de un verde tan intenso que parecía artificial, y flores de colores que nunca había visto en la naturaleza. Pero lo más perturbador no era su apariencia, sino el olor que despedían, un aroma dulce y penetrante que hacía que la cabeza le diera vueltas después de unos pocos segundos de inhalación. Isabel le explicó entre lágrimas que había encontrado las semillas de esas plantas en un libro muy antiguo de la biblioteca. Un libro que hablaba de hierbas con propiedades especiales para la meditación y la conexión espiritual. Había pensado que si lograba cultivarlas, podría preparar remedios más efectivos para ayudar a la gente del pueblo con sus problemas de salud y de espíritu. Nunca había imaginado que las plantas iban a crecer tan rápido, o que iban a tener esa apariencia y ese olor tan extraños. Esperanza sintió como se le formaba un nudo en el estómago. Primero Carmen con sus oraciones misteriosas, ahora Isabel con plantas que parecían venir de otro mundo. Era demasiada coincidencia para ser casualidad. Le preguntó a Isabel qué libro exactamente había estado leyendo y cuándo había comenzado a plantar esas semillas. La respuesta de Isabel la golpeó como un puñetazo. Había comenzado a plantar las semillas justo después de que Carmen le contara sobre sus sueños con Santa Mónica. Carmen le había sugerido que tal vez había llegado el momento de explorar maneras nuevas de servir a la comunidad, maneras que iban más allá de las tradiciones establecidas. Isabel había encontrado el libro escondido en una sección de la biblioteca que rara vez visitaba, como si alguien lo hubiera puesto ahí para que ella lo encontrara. En ese momento, Esperanza se dio cuenta de que lo que estaba pasando no eran eventos aislados. Carmen y Isabel estaban trabajando juntas en algo que habían mantenido en secreto no solo del consejo, sino también de ella. La sensación de traición fue como un cuchillo que se le clavaba en el pecho. Durante años había confiado en estas mujeres como si fueran su propia familia, y ahora descubría que habían estado ocultándole cosas importantes. Le dijo a Isabel que arrancara inmediatamente todas esas plantas extrañas y que quemara las semillas que le quedaran. Le dijo también que quería ver el libro del que había sacado la información y que quería una explicación completa de todo lo que había estado haciendo con Carmen. Isabel aceptó con la cabeza gacha, pero Esperanza podía ver en sus ojos que había algo más que todavía no le estaba contando. Esa noche, después de que todas las demás se habían ido a dormir, Esperanza fue a buscar a Carmen a la biblioteca. La encontró sentada en su escritorio, rodeada de libros abiertos y papeles llenos de notas escritas en su letra cuidadosa. Cuando Carmen la vio entrar, cerró rápidamente uno de los libros y trató de esconder los papeles debajo de otros documentos. Esperanza se sentó frente a Carmen y le dijo que sabía que ella e Isabel habían estado trabajando juntas en algo secreto. Le dijo que había visto las plantas extrañas en el jardín,
y que quería saber exactamente qué estaban tratando de hacer. Carmen se quedó callada durante un largo rato, como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad podía revelar sin meterse en más problemas. Finalmente, Carmen suspiró y comenzó a hablar. Le contó a Esperanza que, durante las últimas semanas, no solo había estado teniendo sueños con Santa Mónica, sino también con otras figuras que no podía identificar claramente. En esos sueños, le mostraban libros y técnicas que prometían maneras más profundas de conectarse con lo divino, maneras que iban más allá de las oraciones y ceremonias tradicionales. Había comenzado a buscar esos libros en las secciones más antiguas de la biblioteca, y había encontrado textos que parecían confirmar lo que había visto en sus sueños. Le dijo que había compartido estos descubrimientos con Isabel porque sentía que no podía cargar sola con el peso de esa información. Juntas habían comenzado a experimentar con algunas de las técnicas descritas en los libros antiguos, oraciones en idiomas que ninguna de las dos entendía completamente, el cultivo de plantas con propiedades especiales, rituales de meditación que requerían objetos sagrados como el relicario de Santa Mónica. Esperanza escuchó toda la explicación con una mezcla de fascinación y horror. Una parte de ella entendía la curiosidad de Carmen y Isabel, su deseo de explorar maneras nuevas de profundizar su fe y su servicio, pero otra parte de ella estaba aterrorizada por las implicaciones de lo que estaban haciendo. Si el consejo se enteraba de que habían estado experimentando con prácticas no autorizadas, usando objetos sagrados para rituales inventados, cultivando plantas desconocidas basándose en textos antiguos de dudosa procedencia, las consecuencias serían devastadoras. Le preguntó a Carmen si alguna de las otras mujeres sabía lo que estaban haciendo. Carmen vaciló antes de responder, y esa vacilación le dijo a Esperanza todo lo que necesitaba saber. No eran solo Carmen y Isabel. Había más mujeres involucradas en esto, más secretos que todavía no habían salido a la luz. Esa revelación fue como abrir una compuerta que había estado conteniendo una inundación. Durante los días siguientes, Esperanza comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. Dolores efectivamente estaba cocinando porciones extra de comida, pero no para guardarla, sino para alimentar a visitantes que llegaban a la casa durante la noche y se iban antes del amanecer. Luz había estado limpiando objetos sagrados con sustancias que no eran las tradicionales, sustancias que hacían que los metales brillaran de manera diferente. Pilar había estado enseñando a los niños del pueblo no solo a leer y escribir, sino también canciones y oraciones que no estaban en los libros aprobados por el consejo. Y Rosa había estado bordando símbolos en las vestimentas ceremoniales, símbolos que se veían como decoraciones inocentes pero que tenían significados ocultos. Cada nueva revelación hacía que Esperanza se sintiera más aislada y traicionada. Las mujeres en las que había confiado, las mujeres a las que había considerado hermanas, habían estado viviendo una vida secreta paralela, explorando caminos que ella no conocía y tomando decisiones que afectaban a toda la comunidad sin consultarla. Se sentía como si hubiera estado viviendo en una casa llena de extrañas, como si todo lo que creía conocer sobre su vida hubiera sido una ilusión cuidadosamente construida. Pero lo que más la perturbaba no era la traición en sí misma, sino la pregunta que no podía dejar de hacerse: si todas estas mujeres habían encontrado algo valioso en esas prácticas secretas, si habían descubierto maneras más profundas de conectarse con lo divino, entonces tal vez ella era la que se estaba perdiendo algo importante. Tal vez su lealtad ciega a las tradiciones establecidas la había mantenido en un nivel superficial de espiritualidad, mientras que las otras habían encontrado caminos hacia experiencias más auténticas y transformadoras. Una noche, mientras estaba acostada en su cama sin poder dormir, Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó, se puso su bata y fue a buscar a Carmen a la biblioteca. La encontró despierta, como había esperado, rodeada de sus libros y papeles misteriosos, pero esta vez, en lugar de confrontarla o exigir explicaciones, Esperanza le dijo algo que las dos recordarían para siempre. Le dijo que quería saber todo, que quería ser parte de lo que estaban haciendo, que ya no podía seguir siendo la única que se quedaba fuera. Carmen la miró con sorpresa, luego con alivio y finalmente con algo que parecía gratitud mezclada con preocupación. Le dijo a Esperanza que había estado esperando ese momento durante semanas, que había querido incluirla desde el principio, pero que había tenido miedo de su reacción. Le dijo que lo que habían estado explorando era hermoso y aterrador al mismo tiempo, que había abierto puertas en su entendimiento espiritual que nunca había sabido que existían, pero que también la había llenado de dudas sobre todo lo que había creído antes. Esa noche, Carmen le mostró a Esperanza algunos de los libros que había estado estudiando, le leyó pasajes de textos antiguos que hablaban de maneras de comunicarse directamente con fuerzas divinas. Le explicó algunas de las técnicas de meditación que había estado practicando. Esperanza escuchó todo con una mezcla de fascinación y aprensión, sintiendo como si estuviera parada al borde de un precipicio, sabiendo que si daba un paso más, no habría manera de volver atrás. Al final de esa larga conversación nocturna, Esperanza le dijo a Carmen que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado, pero que no la iba a traicionar.
Le prometió que mantendría los secretos, al menos hasta que pudiera entender mejor qué era lo que realmente estaba pasando. Carmen le agradeció con lágrimas en los ojos, y las dos mujeres se separaron con la sensación de que habían cruzado una línea invisible pero definitiva. Los días que siguieron fueron los más confusos de la vida de Esperanza. Durante el día mantenía sus rutinas normales, dirigía las actividades de la casa, interactuaba con los miembros del consejo como si nada hubiera cambiado. Pero durante las noches se encontraba leyendo los textos que Carmen le había prestado, practicando las técnicas de meditación que le había enseñado, experimentando con maneras de orar que la conectaban con sensaciones y emociones que nunca antes había experimentado. Era como si estuviera viviendo dos vidas al mismo tiempo, la vida diurna de la hermana mayor responsable y devota, y la vida nocturna de la buscadora espiritual que exploraba territorios prohibidos. Ambas vidas se sentían reales y auténticas, pero también se contradecían mutuamente de maneras que la llenaban de ansiedad y confusión. La crisis llegó cuando, después de 2 semanas de vivir esta doble vida, Esperanza se despertó una mañana y se dio cuenta de que ya no podía diferenciar claramente entre sus oraciones tradicionales y las nuevas técnicas que había estado aprendiendo. Los límites se habían difuminado y ella ya no sabía exactamente dónde terminaba la tradición y dónde comenzaba la experimentación. Se había convertido, sin darse cuenta completamente, en una parte del grupo secreto que había estado juzgando. Pero el momento que realmente lo cambió todo fue cuando Esperanza descubrió que había otra mujer en la casa que también sabía sobre las actividades secretas, pero que había estado manteniéndose al margen por razones muy diferentes. Rosa, la bordadora silenciosa que rara vez participaba en conversaciones grupales, había estado observando todo desde el principio, y lo que sabía sobre cada una de ellas era mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Rosa había estado bordando en su cuarto pequeño cuando escuchó los pasos suaves de Esperanza dirigiéndose hacia la biblioteca esa noche crucial. No era la primera vez que notaba movimientos extraños después del toque de queda, pero esa noche había algo diferente en el aire, algo que la hizo levantarse de su silla y acercarse a la puerta para escuchar mejor. Rosa tenía una cualidad que la mayoría de la gente pasaba por alto, era prácticamente invisible, mientras las otras mujeres se destacaban por sus personalidades fuertes o sus habilidades especiales. Rosa había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Era la que menos hablaba durante las comidas, la que siempre elegía el asiento más alejado durante las reuniones, la que terminaba sus tareas en silencio y desaparecía en su cuarto hasta la siguiente actividad. Pero esta invisibilidad tenía una ventaja que ella había aprendido a valorar. La gente decía y hacía cosas frente a ella que nunca harían si recordaran que estaba ahí. Durante los últimos meses, Rosa había visto todo. Había visto a Carmen susurrando en la biblioteca a altas horas, había visto a Isabel plantando semillas extrañas en rincones escondidos del jardín. Había visto a Dolores preparando comida extra y empacándola en canastas que desaparecían durante la noche. Había visto a Luz limpiando objetos sagrados con sustancias que no reconocía. Había visto a Pilar escribiendo notas en un papel que luego escondía entre los libros de los niños. Pero lo que Rosa había visto y que nadie más sabía era mucho más perturbador que experimentos espirituales o plantas misteriosas. Había visto a un hombre visitando la casa durante la noche. Un hombre que no pertenecía al consejo ni al pueblo. Un hombre que hablaba con las mujeres como si las conociera desde hacía años y que llevaba libros y objetos que brillaban con una luz extraña en la oscuridad. La primera vez que vio al visitante, Rosa pensó que estaba soñando. Era una noche de luna nueva, tan oscura que apenas podía distinguir las formas en el patio. Había salido de su cuarto para usar el baño cuando vio una figura alta caminando hacia la entrada trasera de la casa, lo que la alarmó. No fue la presencia del extraño en sí misma, sino la manera en que Dolores lo esperaba en la puerta, como si hubieran acordado esa reunión con anticipación. Rosa se escondió detrás de una columna y observó cómo el hombre entregaba un paquete a Dolores y conversaba con ella en voz tan baja que no podía escuchar las palabras, pero por los gestos de ambos, era obvio que no era la primera vez que se encontraban. Había una familiaridad en la manera en que interactuaban, una comodidad que sugería una relación que se había desarrollado durante semanas o tal vez meses. Después de esa primera noche, Rosa comenzó a quedarse despierta con más frecuencia, observando desde su ventana o encontrando excusas para moverse por la casa durante las horas cuando todos supuestamente estaban durmiendo. Descubrió que el visitante nocturno era regular. Aparecía aproximadamente una vez por semana, siempre durante las noches más oscuras, siempre trayendo paquetes y llevándose otros. Lo que más la inquietaba era que no era solo Dolores quien se reunía con el extraño. Durante diferentes noches, Rosa vio a Carmen, Isabel, Luz y Pilar interactuando con el mismo hombre. Cada una parecía tener una relación independiente con él, como si fuera un maestro secreto que las estaba instruyendo individualmente en artes que no podían aprender dentro de los muros de la Casa de la Esperanza. Rosa nunca había sido una mujer valiente, pero la curiosidad y la preocupación por sus hermanas la llevaron a tomar riesgos que normalmente habría evitado.
Una noche, cuando vio al visitante dirigiéndose hacia el jardín donde Isabel cultivaba sus plantas misteriosas, Rosa salió de su cuarto y lo siguió a una distancia segura. Lo que presenció esa noche la cambió para siempre. El hombre no era simplemente un maestro o un guía espiritual. Era alguien que practicaba artes que Rosa había escuchado mencionar solo en susurros. En historias que las mujeres mayores del pueblo contaban para asustar a las jóvenes y mantenerlas alejadas de caminos peligrosos. Vio cómo el hombre realizaba rituales sobre las plantas de Isabel. Rituales que involucraban palabras en idiomas que no reconocía y gestos que hacían que el aire alrededor de las plantas pareciera vibrar con una energía visible. Pero lo más aterrador fue cuando el hombre levantó la vista directamente hacia donde Rosa estaba escondida y sonrió como si hubiera sabido todo el tiempo que ella estaba ahí. No dijo nada. No hizo ningún gesto amenazante, simplemente la miró con esos ojos que parecían brillar en la oscuridad y continuó con lo que estaba haciendo. Rosa se quedó paralizada, incapaz de moverse. Hasta que el hombre terminó su trabajo y desapareció en las sombras como si nunca hubiera estado ahí. A partir de esa noche, Rosa vivió con un miedo constante. Sabía que el hombre era consciente de que ella conocía su secreto, pero no sabía qué planeaba hacer con esa información. Durante días, esperó que algo terrible pasara, que el hombre volviera para silenciarla o que las otras mujeres descubrieran que había estado espiándolas, pero nada pasó. La vida en la casa continuó con su ritmo aparentemente normal, con la única diferencia de que Rosa ahora cargaba un peso de conocimiento que no sabía cómo manejar. Fue durante este periodo de ansiedad y confusión que Rosa tomó una decisión que la sorprendió, incluso a ella misma. En lugar de reportar lo que había visto al consejo o confrontar a las otras mujeres, decidió usar sus habilidades de observación para aprender más sobre lo que realmente estaba pasando. Si sus hermanas estaban involucradas en algo peligroso, quería entender completamente la situación antes de tomar cualquier acción que pudiera dañarlas. Rosa comenzó a documentar todo lo que veía, usando sus habilidades de bordado. Desarrolló un sistema de símbolos que podía coser en telas aparentemente decorativas, pero que en realidad registraban fechas, horas, personas presentes y actividades observadas. Creó tapices que parecían patrones geométricos inocentes, pero que contaban la historia completa de los experimentos secretos que estaban ocurriendo en la Casa de la Esperanza. A través de semanas de observación cuidadosa, Rosa se dio cuenta de que lo que había comenzado como curiosidad espiritual genuina se había transformado en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso. El visitante nocturno no era solo un maestro, era alguien que había estado manipulando gradualmente a las mujeres, llevándolas paso a paso hacia prácticas que se alejaban cada vez más de todo lo que habían conocido antes. Carmen había comenzado con sueños que parecían divinos, pero ahora Rosa la había visto realizando rituales que requerían objetos robados de la capilla y palabras que hacían que las velas se encendieran sin fuego. Isabel había comenzado cultivando hierbas para remedios, pero ahora sus plantas producían sustancias que alteraban la conciencia de maneras que no eran naturales. Dolores había comenzado cocinando porciones extra por generosidad, pero ahora preparaba pociones que el visitante usaba en ceremonias que Rosa no se atrevía a observar de cerca. La revelación más perturbadora llegó cuando Rosa descubrió que el visitante había estado pidiendo a las mujeres que trajeran información específica sobre los rituales y tradiciones más sagradas de la Casa de la Esperanza. No era solo un maestro buscando estudiantes, era alguien que estaba extrayendo secretos centenarios que se suponía que solo los miembros del consejo conocían completamente. Rosa se dio cuenta de que sus hermanas habían sido seducidas gradualmente hacia una traición que probablemente no entendían completamente. El visitante las había convencido de que estaban evolucionando espiritualmente, expandiendo su entendimiento, sirviendo a propósitos más altos, pero en realidad estaban siendo usadas para profanar tradiciones sagradas y extraer conocimientos que habían sido protegidos durante generaciones. El momento decisivo llegó cuando Rosa observó una ceremonia nocturna que la llenó de horror absoluto. Las 6 mujeres estaban reunidas en la capilla con el visitante y juntas realizaron un ritual que involucraba el relicario de Santa Mónica, las plantas de Isabel, las pociones de Dolores, los objetos limpiados por luz, los símbolos secretos enseñados por Pilar a los niños, y bordados especiales que Rosa reconoció como similares a los suyos pero con propósitos completamente diferentes. Durante esa ceremonia, Rosa vio como el relicario perdió su brillo tradicional, como las plantas de Isabel produjeron humos que hicieron que todas las participantes cayeran en trances profundos, como los objetos sagrados parecieron absorber una oscuridad que los hacía verse opacos y sin vida. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como experimentos espirituales se había convertido en una corrupción activa de todo lo que la Casa de la Esperanza representaba. Esa noche, Rosa tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que, si simplemente reportaba lo que había visto al consejo, sus hermanas serían castigadas de maneras que podrían destruir sus vidas para siempre. Necesitaba encontrar una manera de salvarlas tanto del visitante manipulador como de las consecuencias de sus propios actos.
Rosa decidió que la única manera de resolver la situación era exponiendo gradualmente la verdad de una manera que permitiera a las mujeres entender cómo habían sido manipuladas, arrepentirse genuinamente de sus acciones y buscar perdón antes de que fuera demasiado tarde. Pero para hacer esto, necesitaría la ayuda de alguien en quien pudiera confiar completamente. Después de observar cómo Esperanza había comenzado a sospechar y luego a involucrarse con las actividades secretas, Rosa decidió que era el momento de revelar lo que sabía, pero no lo haría de una vez, sino gradualmente, permitiendo que Esperanza llegara a las mismas conclusiones que ella había alcanzado a través de su propia observación. La mañana después de la ceremonia nocturna que había presenciado, Rosa se acercó a Esperanza mientras ésta limpiaba el altar principal. Notó inmediatamente que Esperanza parecía perturbada por algo, que había una tensión en sus movimientos que sugería conflicto interno. Era el momento perfecto para plantar la primera semilla de duda. Rosa le preguntó a Esperanza si había notado que el relicario de Santa Mónica se veía diferente últimamente, más opaco, como si hubiera perdido parte de su lastre sagrado. Esperanza se detuvo en su limpieza y miró el relicario con atención. Y Rosa pudo ver en su expresión que ella también había notado el cambio, pero había estado tratando de convencerse de que era su imaginación. Durante los días siguientes, Rosa continuó haciendo observaciones aparentemente inocentes que llevaron a Esperanza a cuestionar cada vez más lo que estaba pasando en la casa. Le mencionó que había notado olores extraños viniendo del jardín de Isabel, que había escuchado voces en la capilla durante horas inusuales, que había visto luces moviéndose por la casa cuando todos supuestamente estaban durmiendo. Rosa observó cómo estas semillas de duda comenzaron a crecer en la mente de Esperanza, como la llevaron a prestar más atención a las inconsistencias que había estado pasando por alto. Era doloroso ver a Esperanza luchando con la realización de que había sido excluida de secretos importantes. Y luego más doloroso aún ver cómo Esperanza decidió unirse a las actividades secretas en lugar de investigarlas más profundamente. Pero Rosa entendía la decisión de Esperanza. Después de años de liderar a estas mujeres, de considerarlas hermanas, la idea de que todas hubieran estado viviendo vidas secretas era demasiado dolorosa para enfrentar directamente. Era más fácil unirse a ellas que admitir que había una traición fundamental ocurriendo. Rosa decidió esperar un poco más, observar cómo se desarrollaba la situación ahora que Esperanza estaba involucrada. Tal vez la influencia de Esperanza podría moderar las actividades del grupo, llevarlas de vuelta hacia caminos más seguros, pero lo que vio durante las semanas siguientes la convenció de que la situación estaba empeorando en lugar de mejorar. Con Esperanza como parte del grupo, las actividades secretas se volvieron más organizadas y ambiciosas, en lugar de experimentos individuales dispersos. Ahora había una coordinación que permitía rituales más complejos y profanaciones más serias de las tradiciones sagradas. El visitante nocturno parecía complacido con estos desarrollos, y comenzó a traer objetos más poderosos y a enseñar técnicas más avanzadas. Rosa se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar acción directa. Ya no podía esperar que la situación se resolviera por sí misma, y ya no podía confiar en que las mujeres involucradas reconocieran el peligro de lo que estaban haciendo. Necesitaba encontrar una manera de exponer toda la verdad de una vez, pero de una manera que permitiera redención en lugar de solo castigo. La oportunidad llegó cuando Rosa descubrió que el visitante nocturno había comenzado a planear una ceremonia final que involucraría la corrupción completa de los objetos más sagrados de la Casa de la Esperanza, según lo que había escuchado durante una de sus sesiones de espionaje. El plan era realizar un ritual durante la festividad de Santa Mónica que transformaría permanentemente la naturaleza espiritual de la casa, convirtiéndola de un lugar de luz en algo completamente diferente. Rosa sabía que, si esa ceremonia se llevaba a cabo, no habría manera de deshacer el daño. Las tradiciones que habían sido protegidas durante siglos serían destruidas para siempre, y las mujeres que había llegado a amar como hermanas estarían perdidas más allá de cualquier posibilidad de redención. Esa noche, Rosa tomó todos los tapices que había estado bordando secretamente, todos los registros de lo que había observado durante meses, y se dirigió al cuarto de Esperanza. Era hora de revelar toda la verdad sin importar las consecuencias. Encontró a Esperanza despierta, sentada en su cama, con un libro abierto en su regazo, pero sin realmente leerlo. Se veía perdida, como si estuviera tratando de encontrar respuestas en pensamientos que se negaban a organizarse coherentemente, cuando vio a Rosa parada en la puerta con sus tapices en brazos. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y aprensión. Rosa cerró la puerta detrás de ella y extendió el primer tapiz sobre la cama de Esperanza. Al principio, Esperanza vio solo patrones geométricos hermosos, pero Rosa comenzó a explicar el código que había desarrollado, señalando cómo cada símbolo representaba una fecha, una persona, una actividad. Gradualmente, la historia completa se reveló en los bordados, meses de observación cuidadosa, documentación de cada visitante nocturno, cada ritual secreto.
Cada paso en la gradual corrupción de las tradiciones sagradas, Esperanza escuchó en silencio creciente, su expresión cambiando de confusión a comprensión, de comprensión a horror, de horror a una culpa devastadora. Cuando Rosa terminó de explicar todo lo que había documentado, Esperanza se quedó mirando los tapices como si fueran acusaciones escritas en su propia sangre. Rosa le dijo a Esperanza que no había venido a acusarla o juzgarla, sino a advertirle sobre lo que estaba planeado para la festividad de Santa Mónica. Le explicó que el visitante nocturno había estado manipulando a todas las mujeres gradualmente, llevándolas hacia una traición final que destruiría todo lo que habían jurado proteger. Le dijo que aún había tiempo para detener la ceremonia planeada, pero solo si actuaban juntas y solo si estaban dispuestas a enfrentar las consecuencias de confesar todo al consejo. Esperanza lloró esa noche como no había llorado desde que era niña. Lloró por la traición que había cometido contra todo lo que creía sagrado. Lloró por haber sido tan fácil de manipular. Lloró por haber fallado en proteger a las mujeres que había jurado liderar. Pero también lloró de alivio porque finalmente entendía lo que había estado pasando. Y porque Rosa le había mostrado que aún había esperanza de redención si tenían el valor de buscarla. Las dos mujeres pasaron el resto de la noche planeando cómo revelar la verdad al consejo de una manera que permitiera misericordia además de justicia. Sabían que las consecuencias serían severas, pero también sabían que era la única manera de salvar no solo las tradiciones de la Casa de la Esperanza, sino también las almas de las mujeres que habían sido seducidas hacia la traición. Cuando el sol comenzó a salir esa mañana, Rosa y Esperanza habían tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Iban a confesar todo al consejo, no para traicionar a sus hermanas, sino para salvarlas de una destrucción que ellas mismas no podían ver venir. Pero lo que no sabían era que su conversación nocturna había sido escuchada por alguien que tenía sus propias razones para mantener los secretos enterrados. Y esa persona estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. La mañana de la confesión planeada, Rosa se despertó y encontró una nota deslizada bajo su puerta. Estaba escrita en una caligrafía que reconoció inmediatamente como perteneciente a una de sus hermanas. Pero las palabras que contenía la llenaron de un terror que nunca había experimentado antes. La nota decía simplemente: si hablas, ella morirá. Si permaneces callada, todas vivirán. La elección es tuya. Rosa corrió hacia el cuarto de Esperanza y encontró la puerta cerrada con llave desde adentro. Cuando finalmente logró entrar, descubrió que Esperanza había desaparecido, dejando solo una mancha de sangre en las sábanas y una ventana abierta que daba al precipicio detrás de la casa. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que los secretos que había descubierto eran mucho más peligrosos de lo que había imaginado, y que las personas involucradas estaban dispuestas a llegar a extremos inimaginables para protegerlos. La gran ceremonia de corrupción planeada para la festividad de Santa Mónica era solo el comienzo de algo mucho peor. Y ahora, con Esperanza desaparecida y su propia vida claramente en peligro, Rosa tenía que decidir si el valor para buscar justicia valía el riesgo de perder todo lo que había llegado a amar en este mundo. Rosa se quedó parada en el cuarto vacío de Esperanza durante varios minutos que se sintieron como horas tratando de procesar lo que había encontrado. La mancha de sangre en las sábanas no era grande, pero era lo suficientemente fresca como para indicar que lo que había pasado había ocurrido durante la noche. La ventana abierta dejaba entrar el aire frío del amanecer y cuando Rosa se asomó, pudo ver las rocas afiladas que se extendían varios metros hacia abajo, pero algo en la escena no encajaba. Si realmente hubiera pasado lo que la evidencia sugería, habría más señales de lucha, más desorden en el cuarto. En cambio, todo estaba extrañamente ordenado, como si alguien hubiera arreglado cuidadosamente la escena para crear una impresión específica. Rosa había abordado el suficiente tiempo para reconocer cuando algo había sido construido deliberadamente para parecer natural. Se acercó a la ventana y examinó el marco más cuidadosamente. No había rastros de sangre ahí, no había fibras de tela. No había nada que indicara que alguien realmente había salido por esa ventana. Pero cuando miró hacia el suelo del cuarto, notó algo que había pasado por alto. En su pánico inicial, había gotas de cera de vela formando un patrón cerca de la cama. Gotas que sugerían que alguien había estado realizando algún tipo de ritual en ese cuarto. Rosa sintió como se le aceleraba el pulso. Si Esperanza no había sido lastimada realmente, si la escena había sido montada para asustarla y silenciarla, entonces tal vez Esperanza todavía estaba viva, escondida en algún lugar de la casa o sus alrededores, pero también significaba que alguien dentro de la Casa de la Esperanza había estado trabajando activamente para proteger los secretos que ella había descubierto, alguien que conocía lo suficiente sobre sus movimientos como para saber exactamente cuándo y cómo actuar. Rosa cerró cuidadosamente la ventana del cuarto de Esperanza y se dirigió hacia la biblioteca, donde esperaba encontrar alguna pista sobre quién podría estar detrás de todo esto. Durante su tiempo observando las actividades secretas, había notado que Carmen parecía tener un rol central en la coordinación de los diferentes experimentos.
pero ahora se preguntaba si Carmen realmente estaba liderando o si también estaba siendo manipulada por alguien más. Cuando llegó a la biblioteca, encontró a Carmen sentada en su escritorio habitual, pero algo en su postura sugería tensión extrema. Tenía las manos apretadas en puños sobre la mesa. Y cuando levantó la vista para ver a Rosa, sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando durante horas. Rosa decidió tomar un riesgo y preguntarle directamente a Carmen si sabía dónde estaba Esperanza. La reacción de Carmen fue inmediata y reveladora. Se puso pálida como la cera, comenzó a temblar visiblemente. Y balbuceó algo sobre haber escuchado ruidos extraños durante la noche, pero haber tenido demasiado miedo para investigar. Pero lo que realmente llamó la atención de Rosa fue lo que Carmen no preguntó. No preguntó porque Rosa pensaría que ella sabría dónde estaba Esperanza. No preguntó qué había pasado para hacer que Rosa estuviera obviamente preocupada. En cambio, comenzó inmediatamente a dar explicaciones defensivas, como si hubiera estado esperando esa conversación y hubiera preparado sus respuestas con anticipación. Rosa se dio cuenta de que Carmen sabía exactamente lo que había pasado con Esperanza, y que probablemente había estado involucrada de alguna manera en lo que fuera que hubiera ocurrido. Pero también notó que Carmen parecía genuinamente asustada y culpable, no triunfante o aliviada como cabría esperar de alguien que hubiera orquestado exitosamente una amenaza. Rosa decidió cambiar de táctica. En lugar de hacer más preguntas directas, comenzó a contarle a Carmen sobre las cosas extrañas que había estado notando en la casa durante los últimos meses. No mencionó específicamente que había estado observando las actividades secretas, sino que habló de manera general sobre olores extraños, luces inexplicables, y la sensación de que algo importante estaba cambiando en la casa de la Esperanza. Mientras Rosa hablaba, pudo ver cómo Carmen se iba relajando gradualmente, como si se sintiera aliviada de que Rosa no supiera tanto como había temido. Pero también notó cómo Carmen comenzó a hacer preguntas sutiles, tratando de determinar exactamente cuánto sabía Rosa y cuánto estaba simplemente especulando. Fue durante esta conversación aparentemente casual que Rosa se dio cuenta de algo que la llenó de horror. Carmen no era la líder de las actividades secretas, era otra víctima de manipulación, pero una víctima que había sido convertida en cómplice involuntaria de algo mucho peor de lo que entendía. Y la persona que realmente estaba detrás de todo había estado usando las inseguridades y aspiraciones espirituales de Carmen para lograr objetivos que iban mucho más allá de simples experimentos religiosos. Rosa excusó cortésmente la conversación y salió de la biblioteca con la mente trabajando furiosamente. Necesitaba encontrar a Esperanza, pero también necesitaba identificar quién realmente estaba dirigiendo toda la operación. Había asumido que el visitante nocturno era el cerebro detrás de todo, pero ahora se preguntaba si él también podría ser simplemente un instrumento de alguien más. Decidió revisar sistemáticamente cada lugar de la casa donde Esperanza podría estar escondida. Comenzó con el sótano, un área que rara vez visitaba porque se usaba principalmente para almacenar provisiones y objetos que no se usaban regularmente. Mientras bajaba las escaleras de piedra, notó que el aire tenía un olor extraño, una mezcla de incienso y algo más que no podía identificar. En el sótano, Rosa descubrió algo que cambió completamente su entendimiento de la situación. Había una habitación secreta detrás de lo que parecía ser simplemente una pared de almacenamiento. La entrada estaba parcialmente oculta por cajas y barriles, pero Rosa notó que algunas de las piedras de la pared tenían marcas de desgaste que sugerían que se movían regularmente. Cuando logró abrir la entrada secreta, Rosa encontró una habitación que obviamente había estado en uso durante meses, tal vez años. Había velas por todas partes, libros abiertos en idiomas que no reconocía, objetos extraños que parecían ser herramientas para rituales, y tapices colgados en las paredes que mostraban símbolos que la hicieron sentir incómoda solo de mirarlos. Pero lo más perturbador fue encontrar varios objetos que reconoció como pertenecientes a la capilla de arriba, candelabros que habían desaparecido gradualmente durante los últimos meses, un cáliz que había sido reportado como dañado y removido para reparación, y varios libros de oraciones que supuestamente habían sido enviados para reencuadernación. Todos estos objetos estaban siendo usados obviamente para propósitos muy diferentes de aquellos para los que habían sido consagrados. En una mesa en el centro de la habitación, Rosa encontró papeles cubiertos con lo que parecía ser planes detallados para la ceremonia que había escuchado mencionar, pero al leer más cuidadosamente, se dio cuenta de que lo que estaba planeado era mucho más ambicioso y destructivo de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de corromper las tradiciones de la Casa de la Esperanza, sino de usar la casa como base para extender esas corrupciones a toda la región. Los documentos hablaban de reclutar mujeres de otras casas similares, de infiltrar las estructuras religiosas del área, de gradualmente reemplazar las tradiciones auténticas con versiones alteradas que sirvieran a propósitos completamente diferentes. Era un plan que habría tomado años desarrollar e implementar. Un plan que requería recursos y conexiones que iban mucho más allá de lo que un simple visitante nocturno podría haber proporcionado.
Rosa estaba absorta leyendo estos documentos cuando escuchó pasos bajando las escaleras del sótano. Rápidamente apagó la vela que había encendido y se escondió detrás de una de las estanterías de la habitación secreta, esperando que quienquiera que fuera no notara que la entrada había sido abierta. Los pasos se acercaron lentamente, como si la persona estuviera siendo cautelosa. Y Rosa escuchó una voz que la sorprendió completamente. Era Pilar, hablando en voz baja con alguien más que Rosa no podía ver. Pilar estaba diciendo que la situación se había vuelto demasiado peligrosa, que Rosa sabía demasiado, y que necesitaban acelerar sus planes antes de que fuera demasiado tarde. La voz que respondió a Pilar hizo que Rosa sintiera como si el suelo se hubiera abierto debajo de sus pies. Era don Miguel, uno de los miembros más respetados del consejo, el hombre que había estado fingiendo ignorancia sobre las actividades secretas mientras en realidad las dirigía desde el principio. Rosa escuchó cómo don Miguel le explicaba a Pilar que había sido necesario esconder a Esperanza temporalmente para evitar que revelara información prematuramente, pero que pronto sería necesario tomar medidas más permanentes para proteger el proyecto en el que habían estado trabajando durante años. Habló de Esperanza como si fuera simplemente un obstáculo a ser removido, no como una persona cuya vida tenía valor. Pilar protestó débilmente, diciendo que nunca había acordado lastimar a nadie, que había pensado que solo estaban explorando maneras nuevas de servir a la comunidad. Don Miguel la tranquilizó con palabras que sonaban paternas pero que tenían un borde amenazante, recordándole todo lo que había ganado a través de su participación en los experimentos y todo lo que perdería si el proyecto fracasaba. Rosa se dio cuenta de que había estado completamente equivocada sobre la naturaleza de lo que estaba pasando en la Casa de la Esperanza. No se trataba de mujeres que habían sido seducidas hacia la experimentación espiritual por un visitante extraño. Se trataba de un plan cuidadosamente orquestado por alguien dentro del mismo consejo. Un plan que había estado usando las aspiraciones espirituales genuinas de las mujeres para lograr objetivos que ellas nunca habrían apoyado si hubieran entendido la verdad completa. Cuando don Miguel y Pilar terminaron su conversación y salieron del sótano, Rosa permaneció escondida durante varios minutos más, tratando de procesar las implicaciones de lo que había escuchado. Esperanza estaba viva pero en peligro. Las otras mujeres habían sido manipuladas de maneras aún peores de lo que había imaginado. Y la corrupción se extendía hasta el mismo corazón de la autoridad religiosa que se suponía que protegería la casa. Rosa sabía que ya no podía manejar esta situación por sí sola, necesitaba ayuda, pero no sabía en quién podía confiar. Si don Miguel estaba involucrado, entonces era posible que otros miembros del consejo también lo estuvieran. Y si Pilar estaba trabajando con él, entonces era posible que algunas de las otras mujeres fueran colaboradoras conscientes en lugar de víctimas inocentes. Decidió que su primera prioridad tenía que ser encontrar a Esperanza y asegurarse de que estuviera a salvo. Los documentos que había encontrado en la habitación secreta mencionaban varios lugares donde los participantes en el proyecto se reunían, incluyendo algunas ubicaciones fuera de la casa principal. Si don Miguel había escondido a Esperanza para evitar que hablara, probablemente la tendría en uno de esos lugares. Rosa memorizó las direcciones que encontró en los documentos y comenzó a planear cómo podría investigar esos lugares sin ser detectada. Pero cuando estaba a punto de salir de la habitación secreta, notó algo que había pasado por alto en su shock inicial. Había otro conjunto de documentos en un cajón parcialmente oculto. Documentos que parecían ser más personales que los planes de la ceremonia. Estos documentos revelaron la historia completa de cómo había comenzado todo. Don Miguel había estado planeando esta operación durante más de una década, reclutando cuidadosamente personas en posiciones de autoridad en diferentes casas religiosas de la región. El objetivo final no era simplemente corromper las tradiciones existentes, sino reemplazarlas completamente con una nueva forma de práctica religiosa que le daría a él y a sus colaboradores control sobre las comunidades espirituales de toda el área. Rosa descubrió que las mujeres de la Casa de la Esperanza habían sido seleccionadas específicamente por sus personalidades y habilidades. Carmen por su acceso a textos antiguos y su talento para la investigación, Isabel por su conocimiento de plantas y remedios, Dolores por su posición central en las rutinas diarias de la casa, Luz por su responsabilidad sobre los objetos sagrados, Pilar por su influencia sobre los niños del pueblo, e incluso ella misma por sus habilidades de observación y documentación. El plan había sido gradualmente seducir a cada mujer hacia experimentos que parecían inocentes al principio. Luego usar esos experimentos para extraer información sobre las tradiciones más sagradas y secretas de la casa. Una vez que tuvieran esa información, podrían crear versiones falsificadas de esas tradiciones que sirvieran a sus propósitos y gradualmente reemplazar las auténticas sin que la mayoría de la gente se diera cuenta del cambio. Esperanza había sido vista como un obstáculo desde el principio porque su posición como hermana mayor le daba acceso a información que don Miguel necesitaba. Pero su personalidad la hacía difícil de manipular directamente. El plan había sido aislarla gradualmente de las otras mujeres, hacer que se sintiera excluida y traicionada.
para luego ofrecerle inclusión en el grupo como una manera de obtener su cooperación. Pero cuando Esperanza había comenzado a sospechar que algo estaba mal y había empezado a hacer preguntas, se había vuelto demasiado peligrosa para mantenerla cerca. Los documentos indicaban que Don Miguel había decidido que era necesario removerla permanentemente, pero que quería hacerlo de una manera que no levantara sospechas sobre las actividades secretas. Rosa sintió como la furia crecía en su pecho mientras leía estos planes fríos y calculados. Estas mujeres, que había llegado a amar como hermanas, habían sido tratadas como piezas en un juego, manipuladas y usadas para propósitos que las habrían horrorizado si hubieran entendido la verdad. Incluso ahora, cuando algunas de ellas comenzaban a darse cuenta de que algo estaba mal, estaban siendo amenazadas y silenciadas en lugar de recibir la ayuda que necesitaban. Rosa tomó algunos de los documentos más incriminatorios y los escondió entre su ropa. Necesitaba evidencia física de lo que estaba pasando si esperaba convencer a alguien fuera de la casa de que la ayudara. Pero cuando estaba saliendo de la habitación secreta, escuchó voces otra vez en el sótano principal. Esta vez era Carmen quien estaba hablando y sonaba completamente diferente de como había sonado durante su conversación anterior con Rosa. Su voz tenía una firmeza y autoridad que Rosa nunca había escuchado antes, y estaba dando lo que parecían ser instrucciones detalladas a alguien sobre preparativos para la ceremonia planeada. Rosa se dio cuenta de que Carmen no era una víctima inocente después de todo. Había estado fingiendo ignorancia y vulnerabilidad, pero en realidad era una participante consciente y activa en todo lo que estaba pasando. Eso significaba que Rosa había revelado mucho más de lo que había pretendido durante su conversación en la biblioteca, y que Carmen probablemente había reportado esa conversación a Don Miguel. Rosa sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Si Carmen sabía que ella había estado investigando, y si había reportado esas sospechas a Don Miguel, entonces su propia vida estaba ahora en peligro inmediato. Necesitaba salir de la casa lo más pronto posible y encontrar ayuda externa antes de que fuera demasiado tarde, pero cuando trató de salir silenciosamente del sótano, descubrió que las escaleras estaban bloqueadas. Alguien había cerrado la puerta de arriba y había puesto algo pesado contra ella. Rosa estaba atrapada en el sótano con personas que sabían que ella había descubierto sus secretos, y que habían demostrado que estaban dispuestas a usar la violencia para proteger esos secretos. Rosa se escondió otra vez en la habitación secreta y trató de controlar su respiración. Podía escuchar voces moviéndose por el sótano, buscándola obviamente. Carmen estaba diciendo que Rosa tenía que estar ahí en algún lugar, que las huellas en el polvo mostraban que alguien había estado en el área recientemente. Entonces Rosa escuchó una voz que la llenó tanto de alivio como de terror. Era Esperanza, viva pero claramente bajo coerción, diciéndole a Rosa que saliera de donde estuviera escondida, que nadie le iba a hacer daño si cooperaba. Pero el tono de voz de Esperanza contenía una advertencia sutil, una manera de hablar que Rosa había aprendido a reconocer durante sus años de amistad. ¿Qué significaba que Esperanza estaba tratando de comunicar algo diferente de lo que sus palabras parecían decir? Rosa entendió que Esperanza estaba tratando de advertirle que no confiara en las promesas que estaban haciendo, que la situación era más peligrosa de lo que parecía. Pero también entendió que Esperanza estaba viva y consciente, lo que significaba que aún había esperanza de que ambas pudieran escapar de esta situación si actuaban inteligentemente. Rosa tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. En lugar de esconderse y esperar a ser encontrada, decidió salir voluntariamente de la habitación secreta y enfrentar a sus captores directamente. Tenía los documentos escondidos en su ropa, tenía información que podría usarse contra Don Miguel y sus colaboradores, y tenía la ventaja de saber más sobre la situación de lo que ellos pensaban que sabía. Cuando Rosa salió de su escondite con las manos levantadas en un gesto de rendición, pudo ver inmediatamente que la situación era aún más compleja de lo que había imaginado. Esperanza estaba ahí, pero no parecía estar físicamente restringida. Carmen estaba ahí también, pero su expresión sugería conflicto interno en lugar de determinación maliciosa, y había dos hombres que Rosa no reconocía. Hombres que obviamente no eran del pueblo y que tenían la apariencia de personas acostumbradas a usar la intimidación para conseguir lo que querían. Pero lo que más la sorprendió fue ver que Pilar también estaba ahí y que claramente estaba en una posición de autoridad sobre los otros. Rosa se dio cuenta de que había estado completamente equivocada sobre quién realmente estaba dirigiendo la operación. No era Don Miguel después de todo, era Pilar, la mujer silenciosa y aparentemente sumisa que había estado orquestando todo desde el principio, usando a Don Miguel tanto como había usado a las otras mujeres para lograr objetivos que solo ella entendía completamente. Pilar le sonrió a Rosa con una expresión que mezclaba genuina afectación con algo que parecía pena, y le dijo que había esperado no tener que involucrarla en esto directamente. Le explicó que Rosa había sido demasiado buena observando y documentando, que había visto demasiado y entendido demasiado, y que ahora tenían que decidir qué hacer con esa información y con las personas que la poseían.
Rosa miró a Esperanza y vio en sus ojos una mezcla de miedo, determinación y algo que parecía disculpa. Entendió que Esperanza había estado tratando de protegerla al no revelar todo lo que sabían, pero que ahora ambas estaban en una situación donde la protección ya no era posible. Pilar continuó hablando, explicando cómo todo lo que habían hecho había sido por el bien mayor de la comunidad, como las tradiciones antiguas necesitaban evolucionar para seguir siendo relevantes. Como las mujeres de la Casa de la Esperanza habían sido elegidas para liderar esa evolución, hablaba con la pasión de alguien que realmente creía en lo que estaba diciendo, pero también con la frialdad de alguien que había calculado cuidadosamente cada movimiento para lograr sus objetivos. Rosa se dio cuenta de que estaba enfrentando a alguien que era mucho más peligrosa que Don Miguelo el visitante nocturno, porque Pilar realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Y esa convicción la hacía capaz de justificar cualquier acción, sin importar cuán terrible fuera, en ese momento. Rosa entendió que la verdadera batalla que estaba a punto de comenzar no era simplemente sobre exponer secretos o detener una ceremonia corrupta. Era sobre el alma misma de todo lo que la Casa de la Esperanza había representado durante generaciones. Y sobre si el amor genuino y la tradición auténtica podían sobrevivir cuando eran confrontados por una determinación absoluta de cambiarlos. Sin importar el costo, Rosa miró directamente a los ojos de Pilar y por primera vez en años sintió que tenía el poder de cambiar el curso de los eventos. Los documentos que llevaba escondidos contenían evidencia suficiente para destruir todo lo que Pilar había construido. Pero también se dio cuenta de que usar esa evidencia destructivamente podría dañar a personas inocentes que habían sido manipuladas tanto como ella misma. Pilar continuó hablando, explicando con una calma perturbadora cómo había identificado a cada mujer en la Casa de la Esperanza por sus fortalezas específicas, cómo había planificado cuidadosamente durante años el momento perfecto para comenzar su trabajo de transformación. Describía sus acciones como si fueran actos de amor, como si estuviera salvando a las mujeres de una vida de limitaciones impuestas por tradiciones obsoletas. Rosa escuchó cada palabra, pero se concentraba principalmente en observar las expresiones de Carmen y Esperanza. En los ojos de Carmen vio confusión genuina, como si estuviera escuchando por primera vez la extensión completa de lo que había estado participando. En los ojos de Esperanza vio determinación mezclada con una tristeza profunda, como si hubiera llegado a entender no solo lo que había perdido, sino también lo que aún podía salvarse. Cuando Pilar terminó su explicación, Rosa tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí misma. En lugar de confrontar a Pilar con acusaciones o amenazas, le preguntó simplemente qué había pasado con la Pilar que había conocido durante todos estos años. La mujer silenciosa, que bordaba con paciencia infinita y que parecía encontrar satisfacción profunda en las pequeñas rutinas de la vida en la casa. La pregunta tocó algo en Pilar que su explicación racional no había revelado. Su compostura se quebró ligeramente. Y por un momento, Rosa pudo ver a la mujer que había estado escondida debajo de toda la planificación y manipulación. Pilar habló entonces de años de sentirse invisible, de talentos que nunca fueron reconocidos, de ideas que nunca fueron escuchadas porque venían de la mujer más silenciosa del grupo. Rosa se dio cuenta de que Pilar había estado creando una nueva tradición no porque odiara al antiguo, sino porque nunca había encontrado su lugar dentro de ella. Había sido una observadora como Rosa, pero había llegado a conclusiones completamente diferentes sobre lo que esa observación significaba. Donde Rosa había encontrado belleza en ser testigo silencioso de la vida de otros, Pilar había encontrado frustración por no poder participar más activamente en dar forma a esa vida. Carmen interrumpió la conversación en ese momento con voz temblorosa preguntando si todo lo que había experimentado durante los últimos meses había sido mentira. Si los sueños y revelaciones que había creído tan reales habían sido simplemente productos de sustancias que Pilar había puesto en su comida o en las velas de la capilla. Pilar la miró con una expresión que mezclaba afecto genuino con manipulación calculada y le dijo que las experiencias habían sido reales, que simplemente había proporcionado las herramientas para que Carmen accediera a partes de sí misma que siempre habían estado ahí. Era una verdad a medias que era más peligrosa que una mentira completa porque contenía suficiente autenticidad para hacer que Carmen dudara de su propia percepción de la realidad. Esperanza habló por primera vez desde que Rosa había salido de su escondite, y su voz tenía una claridad que cortó a través de toda la confusión y manipulación que llenaba el aire del sótano. Le dijo a Pilar que entendía su dolor y su frustración, que había visto durante años como su talento y sabiduría habían sido pasados por alto. Pero le dijo también que lo que había hecho en respuesta a ese dolor había lastimado a personas que la amaban. Había corrompido tradiciones que habían proporcionado consuelo y guía a generaciones de personas. Y había traicionado la confianza de una comunidad entera. Las palabras de Esperanza tuvieron un efecto que la confrontación directa no había logrado. Pilar comenzó a llorar. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de reconocimiento genuino del daño que había causado.
Era como si escuchar su dolor reconocido y validado hubiera permitido que también reconociera el dolor que había infligido en otros. Rosa aprovechó ese momento de vulnerabilidad para sacar los documentos que había encontrado, pero en lugar de usarlos como amenaza o acusación, los extendió hacia Pilar y le dijo que había visto sus planes escritos, que entendía la ambición y complejidad de lo que había estado tratando de lograr. Le preguntó si realmente creía que algo construido sobre mentiras y manipulación podría proporcionar la satisfacción espiritual auténtica que obviamente estaba buscando. Pilar tomó los documentos con manos temblorosas y los miró como si los estuviera viendo por primera vez. Rosa pudo ver el momento exacto cuando Pilar se dio cuenta de cómo se veían sus acciones desde la perspectiva de alguien más. Como los planes que le habían parecido nobles e inspirados cuando los escribía parecían fríos y calculadores cuando los leía a otra persona. Carmen se acercó a Pilar y puso una mano en su hombro. Un gesto simple que contenía tanto perdón como límites claros. Le dijo que entendía por qué había hecho lo que había hecho, pero que ya no podía seguir participando en algo que había lastimado a tantas personas. Su voz tenía una firmeza nueva, como si el proceso de enfrentar la verdad hubiera fortalecido algo dentro de ella que había estado dormido durante mucho tiempo. Esperanza se acercó a Rosa y le susurró que necesitaban encontrar una manera de salir del sótano y alertar al resto del consejo sobre lo que había estado pasando, pero que también necesitaban proteger a las mujeres que habían sido manipuladas para participar en las actividades secretas. Era un equilibrio delicado entre buscar justicia y proporcionar misericordia, pero Esperanza parecía determinada a encontrar una manera de lograr ambos objetivos. Rosa le mostró a Esperanza los otros documentos que había encontrado, incluyendo evidencia de que Don Miguel había estado involucrado, pero no como líder. Esperanza leyó rápidamente los papeles y su expresión se endureció cuando se dio cuenta de la extensión de la traición que había estado ocurriendo bajo su liderazgo, pero también notó los nombres de otras personas en otros lugares que habían sido contactadas para participar en el plan más amplio de Pilar. Pilar observó a Rosa y Esperanza leyendo los documentos y pareció llegar a una decisión interna. Les dijo que entendía que tenían que reportar lo que habían descubierto, pero les pidió la oportunidad de confesar ella misma sus acciones al consejo completo. Quería tomar responsabilidad no solo por sus propias decisiones, sino también por la manera en que había manipulado a otras para participar en algo que no entendían completamente. Carmen se unió a la petición de Pilar, diciendo que ella también quería confesar su participación y tomar cualquier consecuencia que viniera de sus acciones. Dijo que los últimos meses habían sido los más confusos de su vida, pero que también habían sido los más intensos espiritualmente, y que no quería que esa intensidad fuera completamente desechada, incluso si los métodos para lograrla habían sido incorrectos. Rosa se encontró en la posición extraordinaria de ser la persona cuyas decisiones determinarían cómo se resolvería toda la situación. Había comenzado simplemente como una observadora silenciosa, pero ahora las otras mujeres la estaban mirando para guía sobre cómo proceder. Era una responsabilidad que nunca había buscado, pero que se sentía preparada para aceptar. Decidió que la confesión tenía que hacerse, pero de una manera que permitiera redención genuina además de justicia. Le dijo a Pilar que apoyaría su petición de confesar directamente al consejo, pero que también necesitaba asegurarse de que todas las mujeres que habían sido manipuladas tuvieran la oportunidad de entender completamente lo que había pasado antes de decidir cómo querían proceder. Los dos hombres extraños que habían estado presentes durante toda la conversación habían permanecido silenciosos, pero ahora uno de ellos habló por primera vez. Era obvio que no eran de la región, y cuando habló se pudo escuchar un acento que sugería que venían de muy lejos. Les dijo a las mujeres que habían estado contratados para ayudar con el proyecto de Pilar, pero que no habían entendido completamente la naturaleza de lo que estaba involucrado. Pilar les explicó a Rosa y Esperanza que había necesitado ayuda externa para algunos aspectos de su plan, particularmente para obtener textos antiguos y objetos que no estaban disponibles localmente. Los hombres habían sido intermediarios, no participantes directos en las actividades espirituales, pero su presencia había añadido un elemento de intimidación que había ayudado a mantenerlos secretos. Rosa se dio cuenta de que incluso estos hombres habían sido manipulados de alguna manera por Pilar, convencidos de que estaban participando en algo académico o benigno cuando en realidad estaban ayudando a corromper tradiciones sagradas. Era otra indicación de cuán profunda y compleja había sido la planificación de Pilar y cuántas personas habían sido afectadas por sus acciones. Esperanza sugirió que era hora de salir del sótano y enfrentar al resto de la comunidad con la verdad. Sabía que las consecuencias serían severas para todas las involucradas, pero también sabía que continuar manteniendo secretos solo haría que la situación empeorara. Era mejor enfrentar el dolor de la revelación que vivir con la corrupción de la mentira continuada. Cuando el grupo salió del sótano y se dirigió hacia el área principal de la casa, encontraron que el resto de las mujeres ya estaban reunidas en el comedor.
obviamente agitadas por los eventos extraños que habían estado ocurriendo. Dolores, Isabel y Luz las miraron con expresiones que mezclaban alivio por verlas seguras con preocupación por las tensiones obvias entre ellas. Rosa tomó la iniciativa y les dijo a las otras mujeres que necesitaban reunirse con todo el consejo inmediatamente para discutir eventos que habían estado ocurriendo en la casa durante meses. No entró en detalles, pero su tono dejó claro que se trataba de algo serio que afectaría a toda la comunidad. Pilar pidió unos minutos para prepararse antes de la reunión con el consejo, y Rosa accedió, sintiendo que era importante que Pilar tuviera la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones con dignidad. Durante esos minutos, las mujeres esperaron en silencio, cada una procesando de maneras diferentes lo que estaba a punto de pasar. Carmen se acercó a Rosa y le agradeció por haber tenido el valor de investigar lo que estaba pasando, incluso cuando eso significaba descubrir verdades dolorosas sobre personas que amaba. Le dijo que los últimos meses habían sido como vivir en un sueño, pero que ahora se sentía más despierta y más ella misma que en años. Esperanza organizó la reunión con el consejo, enviando mensajes urgentes a don Aurelio, don Miguel y don Rafael. Cuando llegaron, sus expresiones mostraron que esperaban escuchar sobre algún problema administrativo menor, no sobre una crisis que podría cambiar fundamentalmente la naturaleza de la Casa de la Esperanza. La confesión de Pilar fue uno de los eventos más dolorosos y más poderosos que Rosa había presenciado jamás. Pilar habló con honestidad completa sobre todo lo que había planeado y ejecutado durante años, sin tratar de minimizar sus acciones o justificarlas con buenas intenciones. Describió cómo había manipulado a cada mujer, cómo había corrompido objetos sagrados, cómo había estado planeando extender su influencia mucho más allá de la Casa de la Esperanza, pero también habló sobre el dolor y la frustración que la habían motivado, sobre años de sentirse invisible y irrelevante, sobre el deseo genuino de crear algo significativo y duradero. No pidió perdón basándose en sus motivaciones, pero sí pidió la oportunidad de reparar el daño que había causado, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que había ganado a través de sus manipulaciones. Carmen, Isabel, Dolores y Luz también confesaron su participación, cada una describiendo cómo había sido gradualmente seducida hacia actividades que inicialmente habían parecido inocentes pero que habían evolucionado hacia algo que ahora reconocían como traición. Sus confesiones fueron diferentes de la de Pilar porque era obvio que habían sido víctimas tanto como colaboradoras, pero todas tomaron responsabilidad por sus decisiones de continuar participando, incluso cuando habían comenzado a tener dudas. Don Aurelio escuchó todas las confesiones en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. Cuando todas habían terminado de hablar, se quedó callado durante varios minutos que se sintieron como horas. Rosa pudo ver que estaba luchando con emociones profundas, tratando de encontrar una respuesta que honrara tanto la justicia como la misericordia. Finalmente, don Aurelio habló sobre la traición de confianza que había ocurrido, pero también sobre la importancia del arrepentimiento genuino y la posibilidad de redención incluso después de errores terribles. Dijo que las consecuencias serían severas, pero que también habría oportunidades para que las mujeres demostraran que su arrepentimiento era auténtico a través de acciones reparadoras. Don Miguel, cuya participación periférica también había sido revelada, confesó que había sido seducido por las ideas de Pilar sobre evolucionar las tradiciones, pero que nunca había entendido completamente hacia dónde estaban dirigiéndose esas evoluciones. Su confesión fue humillante para él, pero también fue un alivio porque había estado cargando culpa y secretos durante meses. El proceso de determinar las consecuencias tomó días de deliberación entre los miembros del consejo y consultas con autoridades de otras casas de la región. Durante ese tiempo, las mujeres vivieron en un estado de suspensión, sabiendo que sus vidas estaban a punto de cambiar dramáticamente, pero sin saber exactamente cómo. Rosa utilizó ese tiempo para ayudar a las otras mujeres a procesar lo que habían experimentado y aprendido. Organizó conversaciones donde cada mujer podía hablar sobre cómo se sentía, qué había aprendido sobre sí misma y cómo quería proceder hacia adelante. Estas conversaciones fueron dolorosas pero también sanadas, porque permitieron que las mujeres entendieran cómo habían sido manipuladas sin perder completamente el valor de las experiencias genuinas que habían tenido. Carmen descubrió que, aunque había sido manipulada para tener ciertas experiencias, su capacidad para la investigación espiritual profunda era real y valiosa. Decidió que quería continuar explorando textos antiguos, pero de maneras que honraran las tradiciones establecidas en lugar de tratar de reemplazarlas. Isabel se dio cuenta de que su amor por las plantas y remedios naturales podía ser chenaldacia, servir a la comunidad de maneras que no requerían secretos o manipulación. Quería usar sus habilidades para ayudar a sanar tanto plantas como personas, trabajando abiertamente con autoridades médicas y espirituales reconocidas. Dolores, Luz y las otras encontraron maneras similares de redefinir sus talentos y pasiones de maneras que contribuyeran positivamente a la comunidad sin comprometer la integridad de las tradiciones que habían jurado proteger. Pilar enfrentó las consecuencias más severas, pero las aceptó con una gracia que sorprendió a todos.
Fue removida de su posición en la Casa de la Esperanza, pero se le permitió quedarse en la comunidad bajo supervisión estrecha. Pasó sus días realizando trabajos manuales simples y participando en rituales de purificación diseñados para restaurar su conexión con las tradiciones auténticas. El proceso de restauración de los objetos sagrados que habían sido corrompidos fue largo y cuidadoso. Cada pieza tuvo que ser purificada y reconsagrada. Algunos elementos fueron tan dañados que tuvieron que ser reemplazados completamente. Rosa participó en este proceso, usando sus habilidades de observación para documentar cada paso de la restauración. Meses después, cuando la Casa de la Esperanza había sido completamente restaurada a su estado anterior, Rosa se encontró en una posición que nunca había anticipado. Las otras mujeres y los miembros del consejo habían llegado a valorar profundamente su sabiduría, su integridad y su capacidad para ver situaciones complejas con claridad. Le pidieron que tomara un rol más activo en el liderazgo de la casa. Rosa aceptó la responsabilidad, pero de una manera que honraba tanto las tradiciones establecidas como las lecciones que habían aprendido durante la crisis. Instituyó práctica regular de reuniones donde las mujeres podían hablar abiertamente sobre sus experiencias espirituales, sus dudas y sus aspiraciones, pero dentro de un marco que mantenía la integridad de las tradiciones centenarias. Esperanza decidió que quería dedicar el resto de su vida a enseñar a otras comunidades religiosas sobre los peligros de la manipulación espiritual y la importancia de mantener tanto la tradición como la apertura a crecimiento auténtico. Su experiencia la había convertido en una guía valiosa para otras personas que enfrentaban crisis similares. Carmen se convirtió en una estudiosa respetada de textos antiguos, pero ahora trabajaba en colaboración abierta con autoridades reconocidas, contribuyendo a un entendimiento más profundo de las tradiciones sin tratar de alterarlas fundamentalmente. Sus investigaciones ayudaron a fortalecer la base intelectual de las prácticas que la comunidad había seguido durante generaciones. Pilar, después de años de trabajo reparador y crecimiento personal genuino, eventualmente encontró su lugar dentro de las tradiciones que había tratado de reemplazar. Descubrió que había maneras de contribuir creativamente y significativamente sin destruir lo que otros habían construido antes que ella. Su experiencia con manipulación la convirtió en una defensora poderosa contra otros que podrían tratar de seducir a personas vulnerables hacia caminos destructivos. Años después, cuando Rosa reflexionaba sobre todo lo que había pasado, se daba cuenta de que la crisis había sido terrible pero también transformadora. Había revelado debilidades en la comunidad que necesitaban ser adres, pero también había demostrado la capacidad de las personas para crecer, cambiar y encontrar redención incluso después de errores graves. La Casa de la Esperanza se había vuelto más fuerte no a pesar de la crisis que había enfrentado, sino porque había enfrentado esa crisis con honestidad, coraje y un compromiso con tanto la justicia como la misericordia. Las tradiciones que protegía eran las mismas que siempre habían sido, pero ahora eran entendidas más profundamente y valoradas más completamente por personas que habían aprendido el precio de perderlas. Rosa nunca olvidó las lecciones que había aprendido sobre el poder de la observación silenciosa, pero también sobre la responsabilidad que viene con ese poder. Había aprendido que a veces el amor requiere confrontación difícil, que a veces la misericordia requiere límites firmes, y que a veces la tradición más profunda se encuentra no en resistir todo cambio, sino en discernir cuidadosamente entre cambios que fortalecen y cambios que destruyen. La comunidad había enfrentado su momento más oscuro cuando las mentiras y manipulaciones habían sido finalmente expuestas completamente, pero había encontrado su luz más brillante en la manera en que había respondido a esa oscuridad, no con venganza o rechazo, sino con un proceso cuidadoso de búsqueda de verdad, acknowledgement de error, arrepentimiento genuino y reconstrucción basada en fundamentos más fuertes que antes. Las mujeres que una vez habían estado de rodillas en vergüenza y miedo ahora estaban de pie en dignidad restaurada, no porque sus errores habían sido ignorados, sino porque habían sido enfrentados honestamente y superados a través de gracia que había transformado tanto a las que daban como a las que recibían perdón. Lo que habían hecho había sido verdaderamente abominable en muchos sentidos: la traición de confianza, la corrupción de tradiciones sagradas, la manipulación de personas vulnerables. Pero lo que habían encontrado a través del proceso de enfrentar honestamente esas abominaciones había sido algo hermoso: la posibilidad de redención auténtica, el poder del arrepentimiento genuino y la capacidad del amor para transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades para crecimiento y renovación. La Casa de la Esperanza había vivido up to su nombre de maneras que nadie había anticipado, demostrando que la esperanza verdadera no viene de evitar dificultades, sino de encontrar maneras de crecer a través de ellas hacia algo más fuerte, más sabio y más lleno de gracia que lo que había existido antes.